hace unas semanas atrás parecía de alguna manera haber quedado en pausa, pero estas imágenes ya nos demuestran lo contrario. Se ha reactivado, estamos hablando de el conflicto de Israel con Yemen, y lo que estamos viendo en pantalla se trata ni más ni menos que el propio Palacio Presidencial de Yemen, localizado en la capital de ese país, la ciudad de Saná, que fue completamente destruido después de que Israel enviara una verdadera oleada de misiles en contra de la capital de Yemen. ¿Cómo ocurre toda esta situación? ¿Cuál es la cronología a grandes rasgos de esta reactivación tan potente del conflicto que estamos viendo en pantalla? Lo que ocurre es que el día viernes recién pasado, rebeldes hutíes de Yemen enviaron una especie de bomba, una bomba de racimo a territorio israelí, algo que logró ser obviamente bloqueado por el domo de hierro, este escudo antimisiles con el que cuenta Israel, pero aún así, pese a que fue bloqueado esta bomba que enviaron desde Yemen, desde Israel, las autoridades obviamente que se indignaron muchísimo con el envío de esa bomba de racimo, y es por eso que han decidido responder con muchísima fuerza, y asimismo queda en evidencia con estos registros. Esto es algo, estas imágenes que estamos viendo fueron captadas en las últimas horas del pasado domingo, y ya les decía, nos muestran la capital de Yemen que está siendo bombardeada por completo por las autoridades israelíes. ¿Qué es lo que se conoce acá, Karina, respecto a las consecuencias que está trayendo consigo esta lluvia de misiles en la capital de Yemen? Por ejemplo, además de destruir por completo el propio Palacio Presidencial de ese país, también, por ejemplo, ya se vieron afectadas 2 centrales eléctricas, una planta de combustible, además de algunas casas, edificios donde habitaban lamentablemente civiles que prácticamente no tienen nada que ver con toda esta situación. Y a toda esta cifra, este catastro que estamos entregando, hay que sumar el fallecimiento de por lo menos 6 personas en territorio yemení y otras 86 personas que han resultado lesionadas a raíz de esta oleada de bombardeos israelíes en la capital de Yemen, Saná. Claro, y aparte esto profundiza el conflicto en un momento en que se está tratando de desactivar estos focos que permanecen activos. Esto genera aún más fricción por esta ofensiva israelí, que además lo hace con mucha fuerza, ¿no? No es un bombardeo, no existen los bombardeos que sean de mayor o menor impacto, ¿no? Exacto. Todos son de una violencia enorme, pero aquí hay también mucho temor y mucho pánico asociado a una acción como esta. Sin duda, y de hecho en gran parte de estos registros se escucha las voces, los gritos desesperados de los habitantes de la capital Saná, la capital de Yemen, que obviamente están angustiadísimos al verse envueltos en una situación de estas características. Y finalmente, respecto al origen de toda esta situación, este conflicto que hay entre los hutíes de Yemen y también Israel, lo que ocurre acá, si nos remontamos al 7 de octubre del año 2023, cuando se reporta obviamente el ataque de Hamas en contra de Israel y se da por iniciada la guerra de Israel en contra de Hamas, los rebeldes de Yemen, los hutíes, tomaron postura y decidieron de alguna manera respaldar por completo a Hamas y también a Palestina. Y es por eso, ese es finalmente el contexto en el que los hutíes yemeníes, los hutíes de Yemen finalmente han decidido respaldar en todo momento a Palestina, y es por eso que se registran este tipo de bombardeos, el que yo les contaba del viernes recién pasado, donde enviaron una bomba de racimo que fue interceptada por el domo de hierro. Pero eso no es lo único que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses. De hecho, acá en este mismo espacio internacional hemos dado cuenta de que incluso los rebeldes hutíes de Yemen incluso han hundido prácticamente por completo buques que van rumbo a algún puerto de Israel, que ante los ojos de los rebeldes hutíes se trata simplemente de territorio ocupado por Israel, es decir, territorio palestino. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades respectivas, tanto de Israel como de Yemen? Por ejemplo, se manifestó en las últimas horas el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde dijo que el régimen terrorista hutí está aprendiendo por las malas, que están pagando un precio muy alto por su agresión en contra de Israel, y lo que dio a entender también, junto con el ministro de Defensa israelí, es que esta situación no va a quedar acá, sino que dijeron que la ofensiva israelí en contra de Yemen solamente va a irse intensificando en las próximas horas, y asimismo desde Yemen han dicho que también van a continuar respondiendo a Israel. Bueno,
una situación lamentable que esperemos pueda evolucionar, que haya algún mediador, porque aquí también desistió Donald Trump, este conflicto lo dejó de lado. Tal cual. Veremos qué es lo que ocurre entonces en las próximas horas, teniendo en cuenta sobre todo esas declaraciones incendiarias de ambos líderes de Yemen y de Israel. Pero por lo pronto, Karina, nos vamos a trasladar hasta Venezuela, donde también hay un conflicto gigantesco de ese país, pero con Estados Unidos, luego que la semana pasada diéramos cuenta que Estados Unidos, la administración de Donald Trump, decidiera enviar ni más ni menos que 3 buques de guerra a el sur del Caribe, ahí al límite de las costas venezolanas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Ya lo vemos en nuestra pantalla. El líder chavista, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha convocado a lo que definió Maduro como la jornada de alistamiento de milicias. Es decir, acá llamó a toda la ciudadanía venezolana a que acuda a inscribirse finalmente para formar parte de la Milicia Nacional Bolivariana. Esto es algo que ocurre obviamente a modo de respuesta a la ofensiva estadounidense en medio de lo que el líder chavista define esta estrategia como el Plan Nacional de Soberanía y Paz. Ese es el contexto en el que finalmente Maduro llama a todo el mundo que por favor vaya a las calles y se enliste en la milicia, y ahí estamos viendo parte de la población. Se estima que son varias centenas de personas las que finalmente acudieron, aceptaron el llamado de Maduro, y ahí los estamos viendo inscribiéndose para formar parte de las milicias. Recordemos que una vez que Estados Unidos, Karina, hace envío de estos 3 buques de guerra, lo que dice Maduro: yo voy a desplegar en las calles a 4.5 millones de milicianos, y aparentemente estas personas que estábamos viendo en pantalla formarían parte de estos especies de escuadrones que ahora Maduro pretende desplegar en las calles de Venezuela. Claro que sí. Y te acuerdas que conversábamos la semana pasada respecto de quiénes podían armarse o qué tipo de población era la que él estaba convocando. Bueno, son ciudadanos comunes y corrientes que van y se enrolan. Ahora, uno también pudiera pensar que pudiera haber a lo mejor alguna medida de presión, ¿no?, a la ciudadanía para poder alistarse, sobre todo a los hombres, ¿no? También. Pero eso hasta ahora no ha trascendido, ¿no? Exactamente, y tampoco ha trascendido, por ejemplo, qué es lo que Maduro les ofrece a cambio a los ciudadanos para que se enlisten o se alisten dentro de las milicias. Es probable que haya algún tipo de incentivo de por medio, algún tipo incluso quizás de beneficio económico. No se conoce finalmente qué es lo que el régimen chavista le está ofreciendo a la gente para que por favor se una a las filas de las milicias para así hacer frente a una eventual invasión estadounidense. Recordemos que la semana pasada se le pregunta a la secretaria de prensa Caroline Leavitt de la Casa Blanca si es que existe la posibilidad de que Estados Unidos invada militarmente a Venezuela, y ella no lo descarta, sino que más bien dice que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder con el fin de hacer frente al narcotráfico. Y en ese mismo contexto, ahí ya lo veíamos en pantalla, ha surgido una valla publicitaria que ha causado también muchísima polémica. Lo vemos recién, ahí lo tenemos en pantalla. Se anuncia, obviamente, se expone esta recompensa que hay ahora, que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro y también por el ministro del Interior y la Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. ¿Y por qué ha generado tanta polémica? ¿Por qué esta valla publicitaria fue dispuesta, fue desplegada en territorio colombiano, al norte aproximadamente de ese país, cercano a la zona de Cúcuta? Y lo que dijeron las autoridades locales es que esa valla publicitaria no contaba con ningún tipo de autorización y aparentemente ya habría sido sacada, retirada de ese lugar. Ahí estamos viendo esa valla tan controversial. Claro, y además con esta recompensa, ¿no?, Sí. que se ofrece por los 2 máximos líderes del gobierno de Venezuela. Sí, una recompensa histórica. Nunca antes en la historia de Estados Unidos había ofrecido una recompensa tan alta, 50 millones de dólares. Estamos hablando del equivalente a 50.000 millones de pesos chilenos, lo que ahora ofrece Estados Unidos con tal de que alguien le entregue información, le otorgue algún tipo de indicio que permita capturar al líder chavista, quien, dicho sea de paso, Estados Unidos lo considera el líder de una red de narcotráfico internacional, el Cartel de los Soles. Cartel de los Soles, que dicho sea de paso, también Estados Unidos ha explicado, según la información que ellos manejan, es una red de narcotráfico que está directamente vinculada al Tren de Aragua y también al temido Cartel de Sinaloa. Agrupaciones también que Estados Unidos considera como terroristas. Y es por eso también que es tan grave toda esta situación. Es complejo esto de la información que maneja Estados Unidos, porque también, si es que así fuera,
si es que ellos procedieran a capturar a Nicolás Maduro, en el peor de los casos, ¿no? Algo que a lo mejor es bien improbable, pero tendrían que tener medios de prueba para hacer una acusación como esa también. Claro. O sea, aquí no solamente se le cuestiona el manejo político que él ha tenido, que puede ser muy cuestionable, sobre todo porque las elecciones, cada vez que se realizan, tienen trascendidos de irregularidades, ¿no? Exacto. Lo que trasciende a través de los medios es que hay un segmento de la población que es activa oposición y reclama por los resultados de las elecciones. Pero esa es una parte. Distinto es acusarlo de ser parte de un cartel de droga, ¿no? Exacto, y un cartel de drogas, sobre todo que ahora Estados Unidos lo considera terrorista. Claro. Eso sin duda que es muy gravísimo, y teniendo en cuenta también que Estados Unidos lo considera a Maduro el líder de una organización terrorista.